Ya. La tercera parte, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la remisión espontánea o tartamudez fisiológica. Recuerden que siempre que hablamos de fisiológico es porque es parte del desarrollo del niño y por lo tanto no hablamos de que se aleja de lo que es patológico. Generalmente este tipo de difluencia desaparece sin intervención terapéutica. Lo de un año transcurrido desde el inicio existe un mayor riesgo de que el problema se instaure y se mantenga. Alrededor de un 20-50% de los niños con excesivas repeticiones sufrirán difluencias crónicas, es decir, que eso ya va a pasar a ser algo patológico, y considerar también cuáles son los factores que facilitan la aparición y mantenimiento de la sintomatología. Generalmente, frente a estos casos, son niños que tienen entre 2 y 4 años y medio y que uno, manejando más o menos el entorno, también tienen como un súper buen pronóstico, ¿ya? En esas etapas uno no interviene directamente al niño, uno más que nada trabaja con la familia, dándoles indicaciones con respecto a cómo enfrentar la situación, porque la familia lo que suele hacer es pedirle que repita, que tome aire, que se calme, y es justamente lo que no hay que hacer. Dentro de las clasificaciones de los espasmos tenemos la tónica, clónica y la mixta. La tónica es donde vemos que hay una interrupción total del habla, produciéndose al final una salida repentina de la emisión. Generalmente acá se queda detenido en una de los sonidos iniciales. Por ejemplo, dice: el niño se comió el caramelo. Esa sería la tónica, a diferencia de la clónica, en donde la clónica vemos que hay una repetición que es involuntaria y convulsiva de una sílaba o grupo de sílabas durante la emisión de una frase. Por ejemplo, el niño se comió el caramelo. ¿Ya? Esa sería clónica. Y está la mixta, que dice que es la combinación de ambas, pero yo la llamo, como habla de la ley del Clotó, según la cual la tartamudez se inicia en una fase clónica, ¿ya? Pero pasa a la tónica si no recibe un tratamiento adecuado. Y es sumamente complejo, la verdad, encontrar un niño que sea solamente tónico o clónico puro. También podemos determinar valorar, ¿no es cierto?, la intensidad con la que se produce el espasmo de la siguiente manera. Se habla de leve, moderado y grave. Leve, si el bloqueo, ¿no es cierto?, es resuelto de manera rápida y sin mayor dificultad. En moderado, vemos que, ¿no es cierto?, el bloqueo puede dificultar la actividad que está realizando el niño, pero logra resolverla, permitiendo que continúe con lo que está realizando, ya sea la lectura, la descripción de láminas. Sin embargo, ya nos enfrentamos también al grave. Por lo tanto, acá definitivamente el bloqueo es tal que le impide al sujeto continuar con la actividad que está realizando. También tenemos los criterios diagnósticos del DSM-5, en el cual se habla del trastorno de la fluidez de inicio en la infancia. Los casos en que el inicio es más tardío se clasifican como trastorno de la fluidez de inicio en el adulto, que tiene otro código. Son alteraciones entonces de la fluidez y la organización temporal normales del habla, que son inadecuadas para la edad del individuo, y las habilidades de lenguaje, que persisten con el tiempo y se caracterizan por la aparición frecuente y notable de uno o más de los siguientes factores. Y aquí los hacen el desglose, hablan de la repetición de sonidos y sílabas, prolongación de sonidos de consonantes y de vocales, palabras fragmentadas, bloqueo audible o silencioso, circunloquios, en donde se sustitución de palabras para evitar palabras problemáticas, que yo alguna vez creo haberse mencionado, y palabras producidas con un exceso de tensión física. También la repetición de palabras completas monosilábicas. Otro punto, también la alteración causa ansiedad al hablar o limitaciones en la comunicación eficaz, la participación social, el rendimiento académico, laboral de forma individual o en cualquier combinación. Por lo tanto, ahí habla de que es una alteración que afecta en otros ámbitos del sujeto. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo, ¿ya? Y la alteración se puede atribuir a un déficit motor o sensitivo del habla, difluencia asociada a un daño neurológico o a otra afección médica, y no se explica mejor por otro trastorno mental. Esa es
lo que se especifica dentro del DSM-5. Ahora, en cuanto al desarrollo, ¿qué vemos? En la etapa escolar y preescolar hay diferencias a medida que los niños van creciendo, pero en la etapa preescolar son frecuentes las repeticiones, las prolongaciones de sílabas y las pausas. Y los bloqueos y las manifestaciones de esfuerzo son más leves. Vemos que esto no está tan acentuado y que en general a uno le causa tanto estrés, tanta ansiedad al niño. En cambio, a medida que el niño va creciendo, ¿no es cierto?, se van sumando otras conductas como la atención, los movimientos, mayor frecuencia en la aparición de bloqueos y menos periodo de fluidez. Estas fluctuaciones definitivamente ya van desapareciendo, o sea, definitivamente los periodos de fluidez son los menores. Son los menos, la menor cantidad son los periodos de fluidez. Ahora también ocurre que desde los 6 años los niños ya se hacen más conscientes de esta dificultad que presentan, y esto está muy asociado con que la gente, el entorno lo hace consciente del problema. Por lo tanto, se hace más difícil para el niño enfrentarlo. Y ya a partir de los 8 años, lo que se plantea la bibliografía es que le es más fácil al niño organizarse cognitivamente frente al problema, por lo tanto ocurre esto de que aparece la preparación anticipatoria, y lo cual reduciría la espontaneidad al hablar, es decir, el niño ya sabe que hay ciertas situaciones, hay ciertas palabras, ciertas oraciones que se le van a hacer más complejas, por lo tanto, él prepara el escenario para que estos espasmos en lo posible no aparezcan. Sin embargo, en general, a medida que el niño va creciendo, claramente esto se convierte en un problema más grande. Trata de evitar ciertas situaciones comunicativas, no enfrenta esas situaciones, por ende genera miedo en torno a las mismas. Tiene vergüenza y malestar, tiene la percepción de sus dificultades, y esto le lleva a tener inseguridad y ansiedad, y le es más difícil y complejo